Amigos, muy buenas noches. Ya estamos con las noticias del fin de semana en 24 horas. Terror se vivió en el hospital docente de Ambato luego de que un grupo armado irrumpiera en esa casa de salud durante la madrugada de este domingo. La intención era recuperar a uno de los miembros de los Lobos que estaba hospitalizado. Además, el invierno no da tregua en el país. Esta tarde Quito soportó un fuerte aguacero con granizo. Varias calles se inundaron. Es momento de revisar los titulares. Mega operativo. Más de 500 uniformados intervinieron en la parroquia de Buenos Aires en la provincia de Imbabura para evitar que grupos delincuenciales retomen actividades de minería ilegal. Incrementan la recompensa. El gobierno ofrece $1 millón por datos que permitan capturar a alias Fito, líder de los choneros. Invierno destructor. Las intensas lluvias dejan un fallecido en Cayambe, provincia de Pichincha, y centenares de familias afectadas en Imbabura y Los Ríos. Movilización por los derechos. En Quito y Guayaquil, cientos de personas marcharon para exigir igualdad y justicia en el marco del Día de la Mujer. Apoyos para la segunda vuelta. Movimiento indígena dividido frente a la segunda vuelta presidencial. Otras organizaciones anuncian su decisión. Regresaron a casa. En Colombia, 29 miembros de la fuerza pública secuestrados hace 2 días por la guerrilla fueron liberados. En los deportes revisamos todos los goles y todo lo que nos ha dejado esta cuarta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y en Europa el Real Madrid se reencuentra con la victoria. Hizo algunos cambios en la defensa, no quedó del todo conforme el público. Les contamos todo. Analizamos aquí los goles por la pantalla de Teleamazonas. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. En la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, la minería ilegal quiere retomar y los grupos delincuenciales organizados buscan ingresar a esta zona. Ante esa amenaza se organizó un mega operativo para incautar y destruir material aurífero. En esta nueva operación militar de inteligencia se descubrieron nuevas construcciones improvisadas, en la que fue la ciudad de plástico hace unos 5 años atrás, las mismas que no contaban con los permisos y que presuntamente estarían lideradas por grupos organizados. En este sector está identificado el grupo de los Lobos. Lógicamente en el sector del oriente hay más presencia de lo que es comandos de frontera y algo de los choneros. Pero sí, a nivel nacional hay diferentes grupos delincuenciales que están buscando infiltrarse en este tipo de actividad ilegal para obtener réditos. Nosotros también ingresamos en acciones directas, en las operaciones, en el decomiso, tomamos contacto inmediatamente con el puesto de mando a fin de que el puesto de mando designe personal para retirar todo lo decomisado. Los objetos encontrados por parte de Fuerzas Armadas fueron incautados. Además, el material minero fue destruido con cargas de explosivos controladas. Hemos encontrado 830 sacos de material mineralizado hasta el momento, 16 chanchas, 11 poleas, 16 tanques de agitación y 12 piscinas de agitación, entre lo más importante. Lógicamente hay una serie de equipos adicionales. Nosotros continuaremos realizando estas operaciones permanentemente, de acuerdo a cómo se va presentando el escenario o de forma sorpresiva. Con este tipo de megaoperaciones se brinda seguridad y respaldo a los moradores de la parroquia de Buenos Aires, que en su mayoría busca retomar las actividades agrícolas ganaderas tradicionales. Desde Urcuquí, en Imbabura, David Vizcaíno Aro, Teleamazonas. En la provincia de El Oro, 2 ataques con explosivos causaron daños en 2 centros de diversión nocturna. Al menos 6 viviendas aledañas resultaron afectadas producto de las detonaciones. Las primeras indagaciones policiales apuntan a un atentado dirigido en contra de los propietarios de los inmuebles. En escombros. Así fue como quedó un local de diversión nocturna ubicado al norte de Machala, tras una explosión que alertó a los ciudadanos de la provincia del Oro.
El local quedó completamente destrozado y ya 2 días atrás había sufrido otros 2 atentados, según alegan moradores, producto de extorsiones. Sí, todavía se dañaron, yo también en mi casa, las ventanas de las puertas están trabadas. Adentro y en el interior también se quebró los vidrios. La segunda explosión fue en horas de la mañana, cuando explosivos fueron lanzados a un local de centro de diversión nocturna, esta vez al sur de Machala. Tenemos algunos domicilios afectados por la fuerza de la detonación que se generó en este lugar, así como 2 vehículos también que han sufrido varios daños. Manifiesta el señor propietario que ya había recibido llamadas extorsivas anteriormente. Causó daños materiales, no se reportaron heridos, pero sí se llevó a su paso otras 6 estructuras que se encontraban a su alrededor. Este no es el primer hecho violento en la zona rosa. Apenas 2 días antes, la noche del jueves 6 de marzo, un grupo armado irrumpió en otra discoteca del sector. La incendiaron y abrieron fuego contra una mujer. Estos hechos, según la policía, refuerzan la teoría de un patrón de ataques contra negocios de este tipo en Machala. Paula Kun, Teleamazonas. La policía y el ejército informaron sobre el ataque armado en el hospital de Ambato. Según la policía, 10 sujetos fueron los que ingresaron con metralletas, golpeando a los guardias y a los médicos. El objetivo era liberar al líder del grupo delictivo Los Lobos, que opera en la provincia de Tungurahua. Una madrugada de terror se vivió en el Hospital General Docente Ambato, cuando delincuentes fuertemente armados ingresaron en esta casa de salud para rescatar a un preso que se encontraba en este sitio. Ellos ingresan al hospital, proceden a golpear a los médicos, proceden a golpear a los guardias de seguridad, les retiran sus chalecos antibalas, sus radios, ingresan al hospital, suben a la habitación donde se encontraba esta persona y proceden a sacarle en silla de ruedas, y para poderle a él sacar, realizan las primeras detonaciones en el interior del hospital con el fusil para romper las esposas que se encontraba él. Se trata de César G., de 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien fue detenido la mañana del sábado en el Cantón Ceballos por un presunto robo de vehículos, y sus compinches fueron en su búsqueda. Ingresan a liberarlo aproximadamente 10 personas, entre hombres y mujeres, con armas de fuego tipo pistolas y con fusil de fabricación estadounidense con calibre .223. Los delincuentes escaparon por las riberas del río Ambato y se internaron dentro de la maleza, realizando varios disparos contra los policías que les seguían. 6:30 de la mañana ingresamos con personal de Fuerzas Armadas al sector del río Ambato, en el mismo que existe una casa que es antiquísima y grande. Incursionamos y se le encontró escondido en un cuarto tipo bodega a la persona que fue horas antes liberada de la cárcel. En una rueda de prensa se afirmó que 2 médicos y un guardia de seguridad fueron golpeados, pensando que eran personal de inteligencia de la policía. Ellos se encuentran fuera de peligro. Y les pedían que les den los fierros, hasta que ellos les indicaron que efectivamente eran doctores y no eran policías vestidos de civil. Al momento además se busca a 2 delincuentes más que habrían saltado al río y estarían aún ocultos en la maleza. El comandante de policía manifestó que la mujer que fue hallada sin vida solo tenía 15 años. Ella muere por un impacto de bala en el costado derecho de su tórax con una munición .223, que no es la que tiene la policía ni la que ingresó la FAE, sino es la que tenían los fusiles las personas que fueron a liberarla. Carlos G. es de Jipijapa, provincia de Manabí, y será procesado por el delito de terrorismo después del hecho acontecido en el hospital. En Ambato, Edith Jacome, Teleamazonas. 4 de los 28 detenidos del viernes en Nueva Prosperina están vinculados a la masacre en Sociovivienda. En los operativos se registraron más de 600 casas y se incautaron armas y municiones. En una serie de allanamientos realizados por el bloque de seguridad en sectores como Flor de Bastión, Valerio Estacio y Sociovivienda, la Policía Nacional logró la captura de 28 delincuentes con varios antecedentes penales. Entre ellos, 4 fueron aprehendidos en Sociovivienda, etapa 4, también conocido como Sueño Guayaquileño.
los cuales se encuentran bajo prisión preventiva debido a su vinculación con la masacre ocurrida en Sociovivienda Etapa 2, registrado el jueves 6 de marzo. En la segunda intervención que realizamos en este conjunto habitacional, Sueños Guayaquileños, en donde tuvimos 4 personas aprehendidas y un menor aislado, el juez ha determinado la prisión preventiva, asociándoles directamente con la masacre de las 22 personas. Asimismo, los fusiles que fueron encontrados en este conjunto habitacional tienen un porcentaje elevado con los indicios levantados en los hechos suscitados. Incluso durante uno de los allanamientos en el complejo habitacional de Sociovivienda Sueños Guayaquileños, las autoridades indicaron que varias de estas viviendas han sido utilizadas por bandas delictivas para planificar y ejecutar actividades ilícitas, lo que agrava la crisis de seguridad en el sector. Téngalo ahí. Teníamos conocimiento que este conjunto habitacional, Sueños Guayaquileños, estaría siendo ocupados por esta facción de los Tiguerones, Fénix y algunos de los Águilas. Intervenimos y hicimos un registro a 668 departamentos. La Policía Nacional reiteró que los operativos de seguridad continuarán en toda la ciudad, especialmente en el distrito Nueva Prosperina, considerado uno de los puntos más violentos de Guayaquil. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. En este mismo contexto, decenas de familias de las personas asesinadas en la masacre llegaron durante el fin de semana hasta la morgue de Guayaquil para retirar los cadáveres. Con documentos en mano, fue como familiares de las víctimas del atentado armado, reportado durante la tarde del pasado jueves en el sector de Sociovivienda, en el noroeste de Guayaquil, llegaron hasta los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, donde se realizaron las autopsias de 22 personas asesinadas. Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre de 27 años de edad con discapacidad que el día del ataque había llegado desde Durán con su hermana menor, quien también resultó herida para visitar a un familiar. Estos delincuentes llegaron a matar a los demás y mataron a diestra y siniestra, o sea, no vieron quién era, quién no era. La hermana de este fallecido forma parte de la lista de 3 heridos que se debaten entre la vida y la muerte en un hospital. Está mal, ella tiene una bala que le rozó en la cabeza, tiene una bala que le dio al tórax, recién le hicieron la primera operación y de esa salió bien, pero falta todavía el del cerebro, esperando y confiando que pueda resistir. Y mientras que los familiares hablan de víctimas colaterales, la policía asegura que fueron objetivos seleccionados por los gatilleros. El personal policial que nos han proporcionado, estamos ubicados en estos lugares donde no hemos tenido todavía registros de víctimas colaterales, como le dije, fueron direccionadas, fueron directamente inclusive a 2 domicilios donde prácticamente fueron asesinados. Actualmente Sociovivienda se encuentra militarizado y con puntos de control policial en el ingreso y la salida de este complejo habitacional para evitar una nueva masacre. Los operativos de las Fuerzas Armadas y entidades de control se mantienen vigentes. En Quito, por ejemplo, estas intervenciones han permitido capturar a sujetos que son buscados por las autoridades, así como decomisar sustancias sujetas a fiscalización. Es otro día más en Quito, donde de esta manera decenas de efectivos de las Fuerzas Armadas salen a las calles a realizar controles. El fin, explican, es detectar si los ciudadanos se movilizan con armas o sustancias sujetas a fiscalización. En estos sectores lo que nosotros consideramos es el microtráfico, que está prácticamente insertado dentro del comercio informal. Hemos trabajado también para ayudarles a verificar el accionar de estos grupos, que también son alimentados por estos grupos delincuenciales. Pero además de las Fuerzas Armadas, también la Policía Nacional. En varias ocasiones estas son las novedades. Sujetos que aparentemente se dedican al microtráfico y robo. Es ahí donde los uniformados realizan el procedimiento respectivo y en muchos casos se encuentran incluso con ciudadanos que son buscados por la justicia. Hemos realizado esta intervención en el mercado de Carapungo, que dejan vehículos estacionados en el lugar, y también podemos identificar que se han realizado, se han llevado a cabo delitos en este lugar, como es el robo de vehículos, el robo de accesorios, y es por eso que estamos interviniendo en estos lugares. En algunas ocasiones de estos operativos también participan efectivos municipales para poner control en el espacio público. Estas intervenciones se han intensificado en sectores considerados calientes del centro, norte y sur de la ciudad. Quienes habitan ahí dicen sentirse más seguros al observar a los uniformados en las calles y a cualquier hora.
Bueno, aquí en especial en el comité, porque es muy peligroso, la zona 11, la Bota, son lugares donde corre mucho peligro, lo que es drogas es un montón. Yo ya vivo más de 30 años aquí, pero toca cualquier cosa. Siempre ha sido sobrevivir. En medio del estado de excepción vigente en el país, se intensificarán durante los próximos días. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y hace pocos minutos el Ministerio del Interior difundió vía redes sociales que ofrece $1 millón por información que ayude a dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, quien huyó de prisión en enero de 2024. Esta es una de las recompensas más altas ofrecida por las autoridades ecuatorianas para dar con un fugitivo. Las líneas habilitadas para proporcionar información sobre el cabecilla de los choneros son el 131 y el 1-800 delito. Inundaciones, deslizamientos de tierra e incluso colapsos estructurales se reportaron este domingo en Quito tras las intensas lluvias. Además, se registró la caída de 2 árboles producto del aguacero y la granizada. Al menos 11 emergencias por las lluvias ocurrieron solo este domingo en la capital. Cámaras del ECU 911 grabaron la intensidad de las lluvias que, con presencia de granizo, produjeron inundaciones en varias vías. Por ejemplo, en la Amazonas, Mariscal Sucre, Occidental y en el norte en Carcelén y el Parque Inglés. El agua se acumula como tal, que los sistemas de alcantarillado es como que colapsar en ese momento. Así también en la Avenida de los Conquistadores y el Comité del Pueblo se produjeron movimientos en masa, atendidos inmediatamente por las autoridades. Con un desprendimiento de tierra, como mencioné, pequeño, fue ya limpiado por la LEMOV y pues ya la vía está totalmente habilitada. Por otro lado, hasta las 15 horas de este domingo se reportaron 4 colapsos estructurales, 2 en el centro norte de Quito, en la Avenida Coruña y la Vicentina, otro en Ponciano en una unidad educativa y en Carcelén, en el Hospital IES San Francisco. Piso saturado de agua y no construido técnicamente, y esto pues lo que hace es caerse. Emergencias que se suman a la caída de árboles. Solo este domingo, 2 reportes. Autoridades piden a la ciudadanía alertar sobre estas emergencias al 911 para que puedan ser atendidas de forma inmediata. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Así también las fuertes lluvias en el cantón Cayambe, al norte de Pichincha, dejan una persona fallecida y más de 100 casas afectadas. Autoridades de gobierno recorrieron la zona y hasta el momento se mantienen las labores de limpieza. Aquí en la parroquia de Olmedo. Estas son las escenas que deja el clima invernal al norte de Pichincha. Es la parroquia Olmedo en el cantón Cayambe. Las fuertes lluvias hicieron que las calles se inunden a este nivel, al punto de llevarse todo a su paso. La fuerza del agua provocó incluso destrucción no solo en calles y viviendas, sino también de cultivos y hasta de animales. La zona cero para hoy luce así. Son decenas de casas que están afectadas, muchas de ellas en su totalidad. Claudina, por ejemplo, lo perdió todo. Cuenta que tras 2 horas imparables de lluvia, el agua le llegaba hasta el pecho y con suerte pudo rescatar a su hija. Vino como un diluvio, se adentraron en las casitas, en toda esta vía. ¿Qué le pasó a su casita? Se entró la creciente y todo se ha hecho un pedazo. A unos pasos más allá están Bolívar y Ernesto. Sus electrodomésticos, camas y muebles hoy están convertidos en nada, explican. Y a eso se suma que decenas de animales murieron. Y el agua pasó todo para acá. Esa es la segunda vez que pasa así. Tenía más o menos unos 30 o 35 cuis ha tenido, pero todito han estado muertos ahí dentro. La pobre señora, antes la nieta, le saca. Si no habrá amanecido ni ella pobre de aquí, ven, dentro de esta agua. Y es que además de estas afectaciones hay una persona fallecida. Autoridades de gobierno ya activaron el puesto de mando unificado y desde ahí trabajan en la ayuda para los damnificados. Además calculan pérdidas totales de cultivos. Cebada, de avena, de papa y también cultivos de exportación. Nuevas florícolas que estaban levantándose, muchas de ellas con crédito, casi en su totalidad se ha perdido. Dar los soportes necesarios a través de las diferentes carteras como MIES, como Salud, como MCP, que ya se encuentran activas. Según el informe preliminar de
de las autoridades. Las intensas lluvias registradas el pasado 7 de marzo en Cayambe provocaron el colapso del sistema de drenaje, lo que causó estas consecuencias. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Las precipitaciones también afectaron a 32 familias en la comunidad de Zuleta, en la provincia de Imbabura. La creciente del río Tahuando sorprendió a los moradores del sector, quienes sufrieron graves pérdidas. Se vuelve a repetir otra vez esta lluvia. Son videos de moradores de Zuleta, perteneciente a la parroquia Angochagua de la ciudad de Ibarra, donde se puede observar la pertinaz lluvia de la noche de este viernes, que hizo subir de manera inesperada el caudal del río Tahuando, que pasa por medio de la comunidad. La afectación es de 32 familias que han perdido totalmente todo, se puede decir. En los daños materiales, gracias a Dios, nos activamos y pudimos evitar pérdidas de vidas humanas. Las familias que resultaron afectadas por el lodo y el agua, que destruyó varios objetos materiales y que no pudieron salvar por las inundaciones registradas, solicitan la ayuda de las autoridades nacionales. El COE cantonal se activó y además las mingas comunitarias para poder realizar la limpieza de la vía y ayudar a los moradores que perdieron la mayor parte de sus enseres domésticos. Desde Zuleta, en Imbabura, David Vizcaíno Aro, Teleamazonas. Y hay desesperación en Pimocha, en la provincia de Los Ríos. 190 familias sobreviven entre el agua mientras esperan ayuda. Cultivos arrasados y animales en peligro agravan la crisis en Babahoyo, que aún no es declarada en emergencia. En el recinto San Ignacio, perteneciente a la parroquia rural de Pimocha, en Babahoyo, cerca de 190 familias enfrentan graves inundaciones que han mantenido sus hogares bajo el agua durante más de 15 días. Algunas amas de casa han improvisado balsas para poder desplazarse, mientras que otros habitantes utilizan canoas para salir de sus viviendas. Hacer una balsita para poder llegar a la casa. Están a pique. Mi hijo mismo se le fue todo. Por ahí tiene unos colchones mojados. Enrique Vite, uno de los afectados, observa desde su balcón el agua que ha cubierto su hogar y ha mojado gran parte de sus pertenencias. Para proteger a sus animales, los han trasladado a zonas más altas para que se mantengan a salvo. A subir las cosas ahí como están, encima de la cama, que sea, y a subir mi refri arriba, hacerle una tarimba como está ahí. A pesar de la emergencia, la ayuda aún no ha llegado hasta la zona. Los damnificados esperan sobre un muro elevado la presencia de autoridades para atender sus necesidades y ejecutar obras de mitigación que les permitan enfrentar esta crisis. Ninguna ayuda, aquí ninguna autoridad ha hecho presente. Yo he entregado muchos oficios, pero aún nadie se manifiesta aquí. Además del impacto en las viviendas, la inundación ha afectado a la producción agrícola. En la zona, 500 hectáreas de arroz cultivadas por pequeños agricultores se encuentran bajo el agua, lo que pone en riesgo su sustento y la economía local. En la provincia de Los Ríos, Marlon Ayala, Teleamazonas. Una fuga de crudo provocada por una perforación clandestina en el oleoducto transecuatoriano cerca del río Quijos, en la provincia de Napo, causó graves daños ambientales. El derrame afectó la vialidad en la E45, bloqueando el paso durante varias horas y dañando 2 autobuses de transporte público. Las autoridades locales mantienen reuniones para gestionar la emergencia. El paso por esa carretera ahora es parcial, con precauciones para transitar. En Colombia, 29 miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados por la guerrilla hace 2 días fueron liberados. Este secuestro ocurrió en medio de la operación militar Perseo, que busca recuperar el control de la región del Cauca y erradicar cultivos de coca. Así fue como, luego de 2 días retenidos por parte de grupos guerrilleros, los 29 funcionarios de la fuerza pública colombiana fueron liberados. Los efectivos de seguridad habían quedado en cautiverio en un centro comunitario de la localidad de La Hacienda, tras una serie de enfrentamientos en el departamento del Cauca. La Defensoría del Pueblo reporta con alivio la entrega a nuestra regional en Cauca y a los organismos internacionales
de 28 policías y un militar que estaban privados de su libertad por miembros de la comunidad. Tras su liberación, los uniformados fueron entregados a una comisión del gobierno, misma que se encargó de recibirlos y brindarles atención médica. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, garantizó que el gobierno colombiano luchará contra los grupos delictivos que manejan la zona. A las estructuras criminales, a quienes están acabando y envenenando los ríos del Micay, vamos con toda la contundencia. Vamos a transformar el territorio en un territorio de vida, de paz y progreso. El secuestro ocurrió en medio de una operación militar conocida como Perseo, que busca recuperar el control de la región del Cauca, que es uno de los principales bastiones de los grupos guerrilleros. Sin embargo, el mismo se presenta en una región en la que las disidencias al mando de Mordisco mantienen un control poblacional extremo. El proceso de liberación de los uniformados fue una muestra del constante desafío que enfrenta el gobierno colombiano en su intento por controlar la zona, que sigue siendo un punto caliente de confrontación entre los actores armados ilegales y las fuerzas del orden, además de ser clave en la lucha contra el narcotráfico en ese país. Mateo Paredes, Teleamazonas. Victoria guarda un terrible secreto, pero cuando Eva llega a su vida, todo comienza a descontrolarse y una lucha entre ellas inicia. Mientras Mabel busca con desesperación a Eva para evitar que cometa una locura. La Sustituta, lunes a viernes, 11 de la noche, por Teleamazonas. Amor, yo pago el internet. Tú encárgate de pagar el agua. Bueno, ya regreso. Me voy a... Con Banca Móvil tienes tiempo para más sábados de familia, porque puedes pagar rápido muchos servicios, sin salir de casa. Descárgala hoy. Banco Pichincha, en confianza. No sentirnos al 100% es común hoy en día. Todos nos sentimos así a veces. Cuando nuestra serotonina está baja, podemos sentirnos cansados, desmotivados o bajoneados. El triptófano, componente de Triptomag, es un nutriente que nuestro cuerpo necesita para fabricar serotonina, una sustancia que ayuda a mejorar el estado de ánimo. Triptomag es la ayuda extra para subir tus niveles de serotonina. Toma Triptomag y mejora tu estado de ánimo. Con Triptomag te sientes bien y se nota. De ley te ha pasado que llamas al banco y es muy difícil que te atienda el servicio al cliente, o que llames a tu ex y nunca te conteste o te cuelgue, o cuando mueres de hambre y te toca esperar por esa pizza que demora una eternidad, aunque te dijeron que llegaba rápido. Pero llamando al 181, la línea que nos conecta con la ciudad de todos, ya no debes preocuparte por sentirte ignorado. Más del 70% de las solicitudes ciudadanas resueltas al instante, con 19 segundos de tiempo de respuesta. La línea 181, que tal vez no te conectará con tu ex, pero sí con la ciudad de todos. ¡3, 2, 1, arriba! De lunes a viernes, 9 de la noche. 20 horas con 29 minutos. Ayer 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Se realizaron marchas en varias ciudades del país. Decenas de colectivos feministas salieron a las calles a exigir que termine la violencia de género y pidieron justicia por las mujeres que han sido asesinadas. Este 8 de marzo las calles se llenaron de un eco inconfundible, uno que resonó con fuerza, pasión y una demanda de justicia que lleva siglos gestándose. Mujeres de todas las edades se reunieron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un día de lucha, pero también de esperanza. Primera razón es para visibilizar que las mujeres somos humanas, que tenemos derechos, que somos tenedoras de derechos y que seguimos exigiendo todavía, por ejemplo, la equidad. Es por nuestro trabajo, es por nuestro esfuerzo, que no siempre está reconocido porque hacemos mucho más. La marcha en Quito comenzó a las 10 de la mañana en el Parque El Arbolito, donde miles de mujeres se unieron para recorrer la avenida Gran Colombia. La marcha fue acompañada de consignas que exigían la eliminación de la violencia de género, igualdad salarial y justicia social.
Nosotras es conmemorar la lucha de nuestras ancestras, el camino de nuestras ancestras y recordar que estamos por ellas aquí. Portando pancartas y banderas, avanzaron hasta la plaza de Santo Domingo con el perímetro de Carondelet, cerrado por medidas de seguridad. ¡Vivas nos queremos! Por las que viven y las que ya no están. Somos mujeres resistentes, somos mujeres resilientes, que estamos aquí para empoderarnos de la lucha, para que ya no nos sigan matando. En Guayaquil, la marcha inició a las 15:30. Desde la calle Panamá, durante el recorrido las mujeres exigieron justicia para las víctimas de femicidio y destacaron la importancia de erradicar la violencia de género en la ciudad y el país. Que somos parte de, porque todos tenemos una mamá, una tía, una abuela, un hermano, una hermana, una hija, por eso es importante. Las mujeres no podemos quedarnos calladas por todas las injusticias. Para algunas era su primera vez. Con lágrimas en sus ojos y al grito de una sola voz, exigieron mayor protección y respeto por los derechos de las mujeres. Me siento sensible, pero siento que estoy respaldada. Esta marcha estuvo respaldada por agentes de la ATM y la Policía Nacional. Las movilizaciones en ambas ciudades dejaron claro el compromiso de las mujeres ecuatorianas por un futuro más justo, donde se respeten sus derechos y se garantice la igualdad de género. Las marchas no solo fueron un espacio de denuncia, sino también de visibilización del movimiento feminista, en un país donde el 51,3% de su población son mujeres. En las calles de las ciudades ecuatorianas se vivió una gran fiesta, una llena de sentimiento, nostalgia, historia, pero sobre todo lucha. Paula Kun, Teleamazonas. En Quito, el municipio analiza el costo de las afectaciones a bienes patrimoniales y el espacio público tras la marcha del 8M. ¿Y cómo? Como ya es tradición en todo el mundo, decenas de mujeres unieron sus voces este 8 de marzo, conmemorando su día. Esta vez las calles de Quito, por ejemplo, se llenaron de cantos, pancartas, baile, música y diversas expresiones artísticas. ¡Vivas nos queremos! Vivimos una realidad muy injusta, un retroceso de derechos muy injusto, nos están matando. Precisamente por eso queremos decirles que no estamos solas. En la capital, las manifestantes llegaron hasta la plaza de Santo Domingo y aunque no hubo disturbios, ciudadanos sí denunciaron daños al ornato. Por ejemplo, este video muestra cómo un monumento fue grafiteado. Es absurdo que la gente no considere que esto es un patrimonio nacional. Y no solo eso, sino las casas y todo lo que están grafiteando. Por lo que desde muy temprano este domingo, personal municipal realizó la limpieza de estos espacios. Pues en un recorrido realizado por este noticiero se pudo evidenciar varias fachadas del centro histórico con pancartas pegadas, mensajes e incluso grafitis. A mí no me representa el hecho de andar con vandalismos. Y eso no se hace así. Hay muchas formas de protestar, las pancartas, los gritos y todo eso. Pero esto no es protesta, esto es vandalismo puro. Hasta el momento, el municipio de Quito no presenta un balance de las afectaciones. Sin embargo, el Instituto Municipal de Patrimonio señala que la mayoría son grafitis, cuya remoción ya está contemplada dentro del presupuesto anual de mantenimiento del espacio público. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. En el mundo también hubo movilizaciones. Desde Ucrania hasta México, las protestas resaltaron la lucha contra la violencia de género y la defensa de derechos. Cientos de miles de personas se manifestaron el sábado en todo el mundo con ocasión del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, reclamando una igualdad real y rechazando el auge de discursos masculinistas. En Kharkov, en el noreste de Ucrania, las mujeres rindieron un homenaje a las soldados ucranianas muertas en los combates contra las tropas rusas. En Estambul, la principal ciudad de Turquía, unas 3.000 personas salieron a la calle cerca de la Plaza Taksim para una marcha feminista, a pesar de la prohibición de manifestarse en esta parte de la ciudad. Más de 10.000 personas se manifestaron en Berlín, la capital alemana, para conmemorar como cada 8 de marzo el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Decenas de miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Francia, que consagró el derecho al aborto en su constitución en 2024.
En París salieron a la calle unas 120.000 personas, según los organizadores de la manifestación, pero según las autoridades fueron 47.000. Si he venido hoy aquí es porque siento una responsabilidad, tanto por mí, por mi hija que me acompaña, como por todas las mujeres que están hoy aquí, por todas aquellas que no tienen la oportunidad de manifestarse en el mundo o en Francia, que no tienen los medios para hacer oír su voz. En Madrid, la capital de España, país pionero en la lucha contra la violencia de género, más de 25.000 personas se manifestaron bajo la lluvia para exigir igualdad real. Lo importante es la causa, y la causa es la igualdad entre hombres y mujeres de la manera internacional. O sea, lucho por la igualdad de los seres humanos. En Estados Unidos también hubo masivas marchas en ciudades como Nueva York y Boston, donde las mujeres señalaron que entre todas deben ponerse de pie y luchar por sus derechos y por lo que es correcto. En Ciudad de México, miles de mujeres marcharon en Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, en conmemoración del Día de la Mujer. El país sufre desde hace años una ola de violencia machista, pues son asesinadas un promedio de 10 mujeres al día, según cifras de ONU Mujeres. Buenos Aires, la capital argentina, también fue epicentro de marchas de mujeres que con tambores y con arengas alzaron la voz para defender sus derechos y los de sus congéneres. La CONAIE aún no decide su posición para la segunda vuelta presidencial. Líderes indígenas afirman que existe un resquebrajamiento dentro de sus estructuras. Además, este fin de semana, 2 movimientos ya definieron cuál será su opción para el próximo 13 de abril. La segunda vuelta y el respaldo a los candidatos ha traído consigo divisiones dentro de movimientos y partidos políticos. Para muestra lo ocurrido dentro de la estructura del movimiento indígena. Y es que aún no definen una postura colectiva, aunque uno de sus líderes y ex candidato por Pachacutic, Leonidas Issa, dijo abiertamente que ningún voto será para la derecha. Ahora lo que corresponde en este tiempo es ni un solo voto a la derecha. Estamos en esta coyuntura y no me pueden venir a hablar del pasado porque en el pasado nosotros luchamos. Decisión que no ha sido respaldada, por ejemplo, por el movimiento indígena de Chimborazo, la Confenaye y el pueblo Montubio del Ecuador, quienes descartaron cualquier apoyo al correísmo y afirmaron que su voto será para Noboa. Por lo pronto, el voto de la CONAIE se definirá el próximo 12 de marzo. Con las estructuras de la CONAIE, organizaciones de base, sectores sociales y ciudadanía que confiaron en este proyecto político para tomar una decisión orgánica e ideológica. Pero no son los únicos que han estado en constantes reuniones para definir si los votos de los suyos serán para Noboa o González, sino que también este fin de semana el Partido Socialista, cuyo candidato presidencial fue Petro Granja, dijo que su respaldo será para Luisa González. Son 20 puntos programáticos que le vamos a presentar a la abogada González, y segundo, considerando que el voto nulo podría favorecer a la candidatura de una derecha. Por su parte, Unidad Popular decidió impulsar el voto nulo. Que ninguna de las dos candidaturas representan una alternativa para los intereses del pueblo ecuatoriano. Ambas candidaturas representan el pasado. Ahora, el tablero electoral hasta ahora se ordena así. Quienes apoyan a Daniel Noboa, y lo han dicho, son Construye, Suma, el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica, mientras quienes han hablado de su respaldo a Luisa González son el Partido Socialista Ecuatoriano y Carlos Rabascal, ex candidato presidencial, aunque no el movimiento que representaba la izquierda democrática. Mientras tanto, los 2 finalistas para el balotaje se alistan para captar el voto de quienes aún no se deciden. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró este domingo que garantizará la llegada de ecuatorianos deportados desde Estados Unidos, pero aclaró que no aceptará migrantes deportados de otras nacionalidades. Noboa hizo esta precisión en referencia a la negativa del presidente venezolano Nicolás Maduro de recibir a sus ciudadanos deportados como represalia por la revocación de la licencia de operación de Chevron por parte del gobierno estadounidense. Este sábado, el juez nacional Edison Cantos desechó todos los pedidos de nulidad de los procesados en el caso Plaga, que investiga una estructura delincuencial conformada por abogados que se dedicaban a reclutar a presos y también a jueces en todo el país. 15 procesados ya fueron sentenciados con procedimientos abreviados en este caso, y los 14 restantes son parte de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio que continúa en desarrollo. Es momento de ir a un corte comercial, pero antes saludamos con Hugo Quintana.